Bueno, esta es la segunda parte del video de análisis y primeras impresiones sobre los 100 puntos de gobierno de López Obrador. La primera parte no es nada digerible, dura pues como una hora casi, bueno, más de 50 minutos. Espero ser un poco más conciso en esta segunda parte, a menos que haya algo que comentar, pero en realidad no prometo mucho. Así que esta es la segunda parte. Nos quedamos en el punto 51. Las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la ONU. Aquí, o sea, hay dos puntos. Es el punto de la eficiencia, primero. No sé si es lo más eficiente consolidar todas las compras de gobierno a nivel federal. O sea, hay papel de baño, hay plumas, hay lápices. O sea, todo tiene que pasar por la misma entidad de gobierno y después repartirla. O sea, cada entidad de gobierno no podrá comprar sus propios insumos. Y digo, o sea, eso me parece un poco ineficiente, habrá que ver cómo se implementa en la realidad, pero la observancia de la ONU me parece crítica y necesaria. O sea, uno de los principales cotos de corrupción históricos a nivel nacional son las compras de gobierno, y por más recomendaciones internacionales e intervención de COFESE y función pública y quien tú me digas, es un tema que sigue siendo recurrente y hay que poner atención a ello. No sé qué tanto la ONU se vaya a involucrar, pero el que no sé si hay un convenio, por ejemplo, no, pero el que se mencione y el que se busque este tipo de apoyo internacional siempre será benéfico para este tipo de cosas. Los contratos de obra de gobierno se llevará a cabo con participación de ciudadanos y de observadores de la ONU, de nuevo, o sea, otro de los grandes cotos de corrupción histórica a nivel nacional y principalmente en gobierno federal, pero también a nivel estatal, son las obras de infraestructura. Entonces, entre más participación haya, transparencia, rendición de cuentas, no sé por qué me está costando trabajo hilar algunas palabras el día de hoy, pero, pero bueno, mejor vamos a estar, ¿no? Entre más participación y observación y transparencia y rendición de cuentas. Punto 53. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis o recomendaciones. Aquí tengo un comentario tal vez algo sesgado, y voy a ser muy honesto con ello, porque yo trabajé en una consultoría de políticas públicas con gente muy capaz, gente muy inteligente. Yo le agradezco mucho a la gente que conocí ahí, y varios de ellos sigo teniendo contacto, siguen siendo cuates, me invitan a sus cumpleaños, me felicitan, yo los felicito, etc. Y ahí una de las cuestiones que pude observar, y después estando en distintas entidades de gobierno pude confirmar esa sospecha, es que no siempre, o sea, no en todos los casos, se tiene por un lado el tiempo, y me refiero a trabajando de gobierno, no se tiene ni el tiempo y a veces no se tiene el conocimiento para diseñar y evaluar programas de política pública. O sea, se tiene tiempo para sacar lo que está, ¿no? Para seguir en marcha, para que el motorcito siga, para que no se detenga, para dar seguimiento y entregar, o sea, ¿me explico? Para cumplir con los compromisos adquiridos. Pero no siempre se tiene tiempo para generar nuevo conocimiento. O sea, eso es algo que fue de mis prioridades estando en gobierno, pero porque yo lo tenía en la mente, y lo tenía en la mente solamente porque estuve en esta consultoría de política pública. Entonces no quiero decir que todo mundo tenga que forzosamente haber tenido el pasado que yo tuve para tener este tipo de ideas,
hay gente muy capaz y hay gente que lo sabe hacer y que aporta valor y conocimiento y siempre está viendo las mejores prácticas internacionales, cómo lo hacen en otros estados, de cómo lo ha hecho México en la historia, cómo se puede mejorar, de qué dicen los foros internacionales, los organismos especializados, si hay de la ONU, de la OCDE, foros regionales, o sea, think tanks. Hay gente que está muy conectada con ese tipo de conocimiento, pero no es toda, y no en todas las secretarías, y no en todas las unidades, ni direcciones, ni, o sea, entonces, eh, o sea, aquí entiendo el punto al que se quiere llegar, y entiendo que muchos de estos proyectos, sobre todo con consultorías Patito y con gente, o sea, con amigazgos, pues, con amiguismos, con gente que trabajaba ahí, luego se salió y puso su changarro de consultoría y bajan recursos, a veces millonarios. O sea, entiendo que eso se quiera combatir con esta medida, pero, o sea, se está dejando de lado conocimiento que gobierno simplemente no tiene y que muchas veces estas consultorías dependen en buena medida de contratos con gobierno, porque a gobierno también le interesa estar, o por lo menos le debería interesar estar a la vanguardia en los temas que son de su incumbencia. Entonces, no sé, o sea, es un arma de dos filos. O sea, yo me hubiera ido más por el lado de transparencia, de rendición de cuentas, de entrega de resultados, de publicación de resultados, o sea, algo mucho más tangible y algo que obligue a que todo gasto en consultoría haya un resultado, pues a partir de todo gasto en consultoría, y no necesariamente prohibir la contratación de despachos para elaborar análisis o recomendaciones. Pues eso, digo, y de nuevo, mi opinión puede ser absolutamente sesgada y, o sea, lo estoy diciendo de frente, pero ese es mi sentir al respecto. El 54. Se descentralizará el gobierno y las secretarías van a estar en distintos estados. Ok, es un tema de federalismo más fuerte. O sea, en México tenemos un federalismo débil, o sea, solamente INEGI está en Aguascalientes, que esa es una historia bastante curiosa. O sea, se hizo un análisis en toda la República de cuál es el estado menos propenso a riesgos de cualquier tipo, o sea, desastres naturales, de eventualidades, ataques, o sea, que estuviera protegido por barreras naturales, etcétera. O sea, ¿cuál es el estado más propicio para eh, ser huésped, o ser anfitrión del repositorio de conocimiento a nivel nacional, que es el INEGI? Y el INEGI pues llegó a la conclusión, ¿no? Los analistas que hicieron el primer levantamiento de información, que Aguascalientes era el lugar más propicio y se fueron para allá. Entonces, ya saben, si son personas que les asustan mucho los terremotos, como yo, no sé si a mí, conozco gente que de verdad tiene un pavor y todos los días piensa y actúa y lleva zapatos propios para correr y siempre lleva como su bolsita de cosas necesarias, una batería extra, comida, algo para por si llega a pasar. Tal vez yo soy demasiado descuidado, probablemente es así, pero ya lo saben, Aguascalientes es el mejor lugar para vivir si te preocupan todo ese tipo de cosas. No hay huracanes, no hay terremotos, no hay volcanes, no hay, o sea, ahí está perfectamente bien ubicado. Así que, bueno, seguimos. A nadie le estará permitido violar la Constitución, las leyes, no habrá impunidad, ni fueros, ni privilegios. Ok, no tendría que haber privilegios. Sabemos que la sociedad mexicana no siempre se maneja de esa forma. Ojalá que en realidad se combatan los privilegios.
56. Se reformará el artículo 108 para juzgar al presidente por cualquier delito que cometa. Me parece fantástico. Ninguna persona puede estar por encima de la ley, menos el presidente. En Estados Unidos hay un tema legal, ¿no? Digo, el sistema es distinto, ¿no? Allá es el sistema anglosajón, acá tenemos el rumano. Allá es por decisiones ¿no? judiciales, acá es por la letra y los formalismos y la aplicación de la ley. Allá es un tema, es una pregunta abierta que probablemente la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tendrá que resolver si un presidente activo puede ser juzgado por un crimen o no. O sea, puede ser imputado para empezar por un crimen y ya después juzgado. Y después también es una pregunta legal allá si, ok, suponiendo que se pueda juzgar y se pueda procesar, el presidente puede perdonarse a sí mismo, porque el presidente tiene esa facultad y el Ejecutivo en México también tiene esa facultad de otorgar el perdón a gente que está convicta, ¿no? y él o ella declaren que o piensen que ha sido juzgado de forma equivocada, le puede otorgar el perdón. No significa que no cometió el delito, más bien significa una aceptación de que sí sucedió, pero de todos modos se le perdona, ¿no? Y se puede salir a la calle. En la historia de Estados Unidos no ha sucedido, no sé si vaya a suceder en los próximos 2 años, ¿no? Con el presidente Trump. Pero habrá que ver, es una pregunta abierta. En México habrá que implementar esto en la reforma del artículo 108 para que el presidente específicamente pueda ser juzgado por un delito que haya cometido. Y sí, o sea, cualquier presidente de cualquier partido debe poder ser juzgado por cualquier delito que cometa. 57. Serán delitos graves la corrupción, el robo de combustible, que es particularmente relevante esta semana, la aportación ilegal de armas, la falsificación de facturas, el fraude electoral, compra de votos y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos. En este punto creo que no tengo mucho que agregar sobre cada uno. O sea, deben ser delitos graves la corrupción. El robo de combustible creo que más bien atiende la necesidad específica que está saliendo esta semana de todo el mercado negro, o sea, un mercado grande y alterno estaba ocurriendo. Yo la verdad era bastante ingenuo al respecto. Todo el mundo sabía que había robo de combustible, ¿no? La palabra huachicolero, huachicol estaba bastante en desuso, pero no es que no existiera, o sea, más bien creo que no se tenía idea de la magnitud del problema, por lo menos yo no tenía idea. 60,000 millones de pesos es lo que se estaban robando, es lo que se robaron el año pasado. Entonces, o sea, no estamos hablando de que alguien conecta su manguerita y llena una jarrita de 20 litros o un tinaco, o sea, no, o sea, son negocios multimillonarios, o sea, negocios oscuros. Y digo, ya habrá tiempo de comentar el tema. De hecho va a ser el siguiente video que suba, el tema del huachicol. Pero, o sea, sí, o sea, tiene que ser delito grave también, porque a esa magnitud estás poniendo en riesgo la estabilidad nacional. O sea, no es poca cosa, 60,000 millones de pesos que bien podrían ir a una intervención social, a darle dinero a personas de escasos recursos, a microfinanciamientos, a sectores productivos. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas con ese dinero y simplemente se estaban yendo a manos de unos pocos, ¿no? Habrá que ver quién cae, quién no y qué cuentas se entregan al respecto. Pero en general estoy de acuerdo con el punto 57. 58. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Absolutamente de acuerdo, no tienen por qué ejercer directamente el presupuesto.
Ningún funcionario podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos. Ok, no sé por qué 5,000 pesos es el umbral. Yo diría que menos, pero sí, o sea, ningún funcionario debería recibir ese tipo de cuestiones. 60. Sobre las empresas internacionales, se dará preferencia a aquellas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad. Aquí, de nuevo, o sea, hay que ver los conceptos. De empresas internacionales se dará preferencia a aquellas originarias de países cuyos gobiernos se caracterizan por su honestidad. China entra entre esa categoría. No lo sé. Arabia Saudita seguramente no debería entrar en esa categoría porque matan gente por brujería, matan gente en la calle por ser homosexual, por adulterio, por eh, contrabando de droga, ¿no? O sea, la matan, la decapitan, pues. Entonces, Arabia Saudita entra, Israel entra, ¿no? Tienen en un estado de apartheid a Palestina. O sea, es una ocupación ilegal de territorio que no es suyo bajo estándares internacionales. Israel entra en esa cuestión, es honesto. Estados Unidos es honesto, ¿no? Tienen 9 intervenciones militares, 8 de ellas ilegales ante cualquier estándar internacional. Una es cuestionable, ¿no? La de Irak, que sí hubo aprobación del Congreso para ello, pero con Donald Trump eh, es un portento de honestidad y probidad. No lo sé, digo, hay que tener cuidado con ese tipo de definiciones porque no quieres alejar, o sea, no quieres morderte la lengua, pues, ¿no? O sea, de nuevo, como concepto, me agrada la idea de que demos preferencia a las empresas cuyos gobiernos se caracterizan por su honestidad. Creo que hace totalmente sentido. Pero vamos a... O sea, ¿quién va a entrar en la canasta? Pues, ¿quién decide qué es honestidad y qué no? Venezuela entra, por ejemplo. Brasil va a entrar con Bolsonaro. Entra en esta bolsita de honestidad. Hay que preguntarnos y hay que ver un poquito más allá. 61. Las puertas de los pinos están abiertas a todo público. Eso ya está. Me parece bien. O sea, no me parece incorrecto que tengamos una residencia oficial, simplemente en términos prácticos. O sea, para no tener esa duda en la mente cada vez que elegimos a un nuevo presidente. Eh, pero sí, o sea, Los Pinos era... o sea, es un poco demasiado, creo yo. No he ido, la verdad. Conozco gente que ha ido, que ha trabajado ahí. Y, o sea, sí hay muchas oficinas incluso hay muchas que todavía no están abiertas. Están abiertos los jardines, una parte de los edificios, hay otros que siguen funcionando como oficinas de presidencia, pero no sé, o sea, creo que sí deberíamos tener una residencia oficial, pero también creo que Los Pinos era un exceso. El Estado Mayor Presidencial, estamos en el punto 62, será parte de la Sedena, desaparecerá el CISEN. En esto del Estado Mayor Presidencial, pues no sé, o sea, creo que sí tenemos que tener un cuerpo como eso, pero digo, desaparecerlo tampoco es una catástrofe a nivel nacional, y sobre todo si será parte de la Sedena. Desaparecer el CISEN, eh, o sea, hay que ver en qué se transforma, o si Sedena va a absorber también esas facultades, porque digo, tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que el gobierno mexicano no tiene acciones de inteligencia, ¿no? O esfuerzos de inteligencia. Y todos los gobiernos lo tienen. O sea, eso está dado.
se espían entre sí, se espían entre enemigos, se espían entre amigos, ¿no? Hubo un artículo famoso, creo que el año pasado, donde, no, hace 2 años, tuvo que ser hace 2 años porque fue el gobierno de Obama que estaba espiando a Angela Merkel, la premier de Alemania. Entonces, sí, o sea, por Rusia espía a Estados Unidos a Rusia a nosotros, o sea, es parte de el juego internacional. De México seguramente seguirá participando en eso. En lo que sí estoy muy en contra, y ahí sí tenemos que defender nuestros derechos, es cuestiones como el programa Pegasus, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto compró al gobierno israelí tecnología para, pues, básicamente espiar y amedrentar a la gente. Y esto fue hecho a través del CISEN. Entonces, sí, o sea, sigue con tus actividades de inteligencia, solamente no la uses para censurar y para provocar a la gente, mano. No, hay que tomar precauciones. 63. Estarán a la venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros. Pues el avión presidencial ya está en California, según entiendo, y se va a poner a la venta la flotilla de aviones y helicópteros. Esto habló hoy en la mañana el presidente López Obrador al respecto, que ya se van a poner en venta estos aviones y helicópteros. Y, o sea, la verdad me parece de los temas más intrascendentes de la campaña. O sea, si se trata de ahorrar, ya hablamos en el segmento anterior del Congreso, ya hablamos de salarios de funcionarios, de altos funcionarios. Entonces hay formas de ahorrar dinero. El avión puede ser una, y muchos presidentes del mundo viajan en vuelos comerciales, entonces, o sea, no pasa nada. O sea, nadie se muere, no se acaba nada, o sea, funciona también. Y si se trata de ahorrar dinero, creo que estamos bien, estoy de acuerdo con eso. Pensión de expresidentes, ya no se recibirán ni tendrán a su servicio funcionarios, civiles o militares. Aquí en la pensión de los expresidentes, y aquí he tenido discusiones en este punto con gente de ideología similar a la mía, la verdad no me parece algo fuera del sentido común, digamos. O sea, olvidémonos de quiénes son nuestros expresidentes ahorita, ¿no? Peña, Fox, Calderón, Salinas, o sea, quitémosle el rostro a esa gente. Si estás diseñando un aparato gubernamental donde no hay reelección, por ejemplo, ¿no? A nivel del Ejecutivo, ¿de qué esperas entonces que vivan la gente que te gobierna si no es una pensión? O sea, si no es, y esto es una pregunta seria, o sea, no es como para burlarme, ¿no? O sea, es una duda real. O sea, si no le vas a dar una pensión a tus ex mandatarios, a tus ex titulares del Poder Ejecutivo, ¿de qué esperas que vivan? Y en otros países lo que pasa es que a veces se vuelven lobistas, a veces se vuelven consultores, a veces se vuelven activistas, a veces se vuelven empresarios, ¿no? Tal vez eran empresarios y regresan a sus sectores, muchas veces más ricos de lo que eran o más favorecidos por gobierno de lo que eran antes de entrar, pero eso es otro tema. O sea, si es un candidato ciudadano o ciudadana, o sea, digamos que Marichuy llegara a la presidencia, ¿no? Ella es una médico campesina y llega a la presidencia por voluntad popular, ¿no? Por el clamor y por sus ideas, por su plataforma. Llega a la presidencia, cumple 6 años, sale. ¿De qué esperamos que viva Marichuy? ¿Va a regresar a ser médico? Puede ser, es una opción. ¿De qué más podría vivir? O sea, y esto es, digamos, es un tema de diseño institucional, o sea, no es un tema personal. O sea, claro, sí, o sea, a nivel personal y sabiendo quiénes son nuestros exmandatarios,
me causa un tanto de escozor pensar que se siguen llevando una buena tajada del erario, ¿no? Con personal y con escoltas y con eh, pensión, o sea, sí me causa un poco de ruido, pues, pero digamos hay que verlo fuera de contexto. ¿Qué pasa al revés? O sea, cuando López Obrador salga de la presidencia, ¿de qué esperamos que viva el señor López Obrador? Digo, probablemente del partido, ¿no? O sea, va a seguir siendo una figura en el partido y, o sea, trabajo no le va a faltar, pero digo, hay que pensar un poquito más de estas cosas, más allá del sentimiento gutural que muchas veces yo comparto, eh, pero no siempre es lo correcto, digamos, lo correcto en términos de diseño institucional. O sea, solamente ese es mi punto. 65. No habrá inspectores de vía pública para estar supervisando a establecimientos comerciales, empresariales o de servicios. Ok, sí. O sea, necesitas como gobierno eh, asegurarte de que las leyes se cumplan, no de que tu código urbano se esté cumpliendo, de que la gente no esté haciendo actividades comerciales ilícitas, etcétera. Pero pues para eso está la fuerza pública, ¿no? Este tipo de inspectores, y a mí me tocó conocer gente que estaba en ese tipo de rubros. La verdad es que sí hay mucha corrupción, sobre todo esta gente de las delegaciones, donde pues tal cual se extorsiona a cada uno de los negocios donde pasa. Y de nuevo, no hablo que todos sean así, no todos son así, seguramente hay gente muy honrada, pero también es un espacio para, para la extorsión, o sea, extorsión del gobierno a la ciudadanía. ¿Sabes qué? Te quito tu licencia si no me das una tajada, o ya vi que tu letrerito de salida o de incendios está medio chueco, entonces ya me debes 50,000 pesos, y si no me das 20, o sea, ¿me explico? Entonces, sí, o sea, hay que, no sé si había que eliminarlos, o sea, no sé si el problema era tan grave que no se podía reformar. O sea, yo no tengo las cifras, probablemente ellos sí, y espero que ellos las tengan, pero eliminar ese tipo de conductas sí me parecía necesario. No estar en contra de quienes inviertan o generen empleos y se comprometan con el desarrollo de México, me parece paja, no sé a qué se refiere. 67. Se fomentará el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos, iniciar un programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas de 5 centros turísticos. No sé cuáles serán esos 5 centros turísticos, pero la primera parte de fomentar el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos me causa un poco de ruido, porque se eliminó el Consejo de Promoción Turística de México, que eran los de la marca México, esta de colorcitos, y pues es muy identificable, seguro la ubican, y en el extranjero también se ubica mucho. Ese consejo ya no existe, ¿no? Ya no tiene recursos. Entonces, ahí sí me causa un poco de ruido fomentar el turismo, pero eliminar la oficina que fomentaba el turismo, o la principal oficina que fomentaba el turismo, porque Sectur en realidad no tenía esa función, ni tenía los recursos, ni tenía el conocimiento, ni lo hacía. Pues el Consejo de Promoción Turística sí, y ahora ya no. Entonces, pues hay que poner atención a ello, me parece un poco una contradicción. El 68. Se construirá el Tren Maya para comunicar los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y ahí es un poco ligado con lo anterior, porque los recursos que bajaban al Consejo de Promoción Turística, que venían principalmente de un impuesto, se llama, no se llamó impuesto como tal, era una contribución, no recuerdo el nombre técnico, pero era a los no residentes. Creo que sí era impuesto a los no residentes. En fin, el nombre es lo de menos. Pero, o sea, todo turista que venía al país, que compraba un vuelo, un porcentaje del vuelo es este impuesto.
un porcentaje del costo del vuelo es por concepto de este impuesto que iba para el Consejo de Promoción Turística directamente. Después una fracción de ello iba también para ProMéxico, pero ahora va a ir para el Tren Maya. Entonces, digo, el Tren Maya hay que cuidarlo con lupa, mano. O sea, el ejército zapatista ya se pronunció en contra. Hay grupos de académicos y empresarios que dicen que va a ser un desastre natural, que muchas especies van a estar en peligro de ello, de extinción, de desplazo. Entonces, digo, es uno de los emblemas de la campaña de López Obrador. Habrá que ver cómo lo implementa y habrá que poner mucha atención a primero al proceso de cómo se otorgan las licitaciones, perdón, y después al impacto que esto pueda tener, tanto positivo como negativo, para los estados y para la región. El 69. Se creará un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec, una vía ferroviaria para contenedores, se ampliará la carretera, se rehabilitarán puertos y se instalarán plantas de ensamblaje y manufactureras. De nuevo, inversión en infraestructura siempre es bienvenida. Nada más atención con el otorgamiento de contratos y todo eso, pero bienvenida. 70. Mayor inversión pública para producir con urgencia más petróleo, gas y energía eléctrica. Ok. Seguridad energética es siempre importante. Se rehabilitarán las 6 refinerías existentes y se iniciará la construcción de una nueva en Tabasco. Aquí hay que poner un poco de atención porque se habla de que la construcción de una refinería no necesariamente es el mejor plan para México, porque nuestras reservas garantizadas parecen no ser suficientes para justificar un proyecto de tal magnitud, pero hay que ver más números. La verdad es que yo tengo que informarme un poco más y se los iré reportando conforme vaya saliendo la información. 72. Se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. De nuevo, es un tema de seguridad energética y lo que se estaba haciendo, según entiendo, es simplemente entregar el usufructo o la explotación de la energía eléctrica a empresas privadas y empresas a veces relacionadas muy cercanamente con políticos, algunos presidentes del PAN, famosos por su dipsomanía, pero sí, digo, hay que rescatar, pero hay que también modernizar la Comisión Federal de Electricidad y hacerla mucho más eficiente para garantizar la energía eléctrica y la seguridad energética del país. 73. Impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, eólica, solar, geotérmica y mareomotriz. Esto me parece un tema de sentido común. Estamos ante una emergencia de potenciales efectos catastróficos con todo lo que está pasando en cambio climático a nivel mundial. Se habla de cifras récords cada año. Cada año rompemos récords de fríos, de calores, de inundaciones, de tornados, de terremotos, o sea, ya está, o sea, es una realidad. No hay un debate entre si hay cambio climático o no. El único debate, y es más un debate político y económico que científico, es que no estamos haciendo lo suficiente para atenderlo. Y todo lo que podamos hacer para movernos hacia el camino correcto es bienvenido. El único asterisco que pondría es que López Obrador dijo que va a impulsar una práctica que pues ya está en desuso, pues, o sea, la producción de energía eléctrica a partir de carbón, que es algo que quiere revivir López Obrador
y que además de ineficiente es extremadamente contaminante. Entonces tenemos que alejarnos de esa cuestión y acercarnos a lo que dice aquí, energías renovables, eólica, solar, geotérmica y mareomotriz. Pero bueno. 74. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Aquí esto, la izquierda creo que tiene una visión en general equivocada de lo que significan las semillas transgénicas. Podemos hablar mucho más a detalle de eso en otro segmento, pero transgénico es genéticamente modificado. Simplemente, ¿para qué? Muchas veces para ser más resistente al clima, a pesticidas, a enfermedades, a insectos, a plagas, a cosas deseables, pues, genéticamente modificadas para tener mayor número de nutrientes, o genéticamente modificadas para crecer más rápido, etcétera. Entiendo que existen intereses corporativos, principalmente con la empresa Monsanto, donde las semillas transgénicas que ellos te venden muchas veces son estériles. Tienes que seguirles comprando y comprando, y se acaban tus minerales del suelo, se acaban tus suelos y se acaban... pero esa es una parte de las semillas transgénicas. El maíz es transgénico per se. El maíz no existe en la naturaleza. Los seres humanos domesticamos cierto tipo de plantas que mezclándolas y cultivándolas y haciendo que crezcan y cuidándolas, dieron por resultado el maíz. Pero el maíz es transgénico per se. Entonces creo que hay un mal entendimiento de la palabra transgénico, que se ha convertido como una palabra tabú. Escuchas transgénico, malo; natural, bueno. Natural, el cianuro es natural, pues. Hay venenos naturales, pues. Entonces, natural no necesariamente es bueno. Transgénico no necesariamente es malo. Es mi punto. Y hay que tener cuidado en eso. 75. No se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua. Y no se privatizará el agua. 76. En este punto se está hablando directamente del fracking, que no se permitirá fracking, y lo ha dicho abiertamente en discursos, tal cual. Me parece que en ese discurso del 1 de diciembre lo dijo abiertamente, que no le gusta el fracking y no va a permitir fracking. Y aquí hay que tener igual un poco de sofisticación al hablar de ello, porque es un proceso secreto, es un proceso cuyos químicos tienen patente, entonces la gente no los conoce, los gobiernos no los conocen, por lo menos el mexicano, que solo contrata el servicio y que no se involucra en la parte de investigación y desarrollo. Esa tecnología no la tenemos, no es nuestra, es de empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, pero donde se ha implementado en Estados Unidos ha tenido consecuencias catastróficas para el medio ambiente, principalmente para los mantos acuíferos, donde están envenenados, tal cual. Vertientes de agua potable se vuelven fuera de toda proporción de consumo humano o para ganado. Entonces, sí, entre más podamos alejarnos de ese tipo de prácticas, mejor nos va a ir. Ahora, hay que exigir que se cumplan, efectivamente, porque hay intereses económicos muy grandes alrededor de este tipo de proyectos, sobre todo en la región noreste del país, donde tenemos reservas de shale gas. Pero sí, hay que dar seguimiento a este tema. No se privatizará el agua, pues se privatizó en julio del año pasado. Peña Nieto
Mientras estamos en el mundial, privatizó no me acuerdo el número exacto, pero fue algo así entre 40 y 50% de los mantos acuíferos de todo el país. Entonces hay que ver si vamos a dar vuelta atrás a esa decisión. Ojalá que sí, y hay que dar seguimiento y exigir que así se haga. 77. Cobertura universal en telecomunicaciones y se conectará al país con internet utilizando la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante. O sea, esta es de las propuestas que creo más impacto va a tener en el mediano y largo plazo, para que la gente esté mucho más informada, consciente, conozca a sus representantes y empecemos a exigir desde nuestra trinchera por resultados y por transparencia. O sea, tenemos que exigir ya la cobertura universal en telecomunicaciones y conectar cada vez más al país. Eso es básico para cualquier proceso democrático. 78. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. No dice cómo ni por qué. Me imagino que el plan tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía y la consulta Patito que lanzó. Ok, exijamos que así sea entonces. 79. Desde 1 de enero se creará una zona libre en los 3.180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Ok. Esto es pues promoción económica, es estimulación económica y todo lo que vaya por ese lado me parece que está bien, que es positivo. Punto 80. El salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación. Me parece bien, sin embargo yo iría más allá todavía. Debemos tener un salario mínimo que garantice poder vivir y poder vivir dignamente. Yo lo que haría es un mandato a nivel federal para que cada estado fije su salario mínimo dependiendo de cuáles son las condiciones de vida aptas para vivir en ese estado. O sea, un salario mínimo en la Ciudad de México no es lo mismo un salario mínimo en Chiapas, o en Oaxaca, o en Monterrey, o en Pachuca. O sea, me explico, cada estado e incluso cada ciudad tiene su estándar de vida, su calidad de vida. Y son cifras distintas que pueden servir para vivir en un lugar u otro. Entonces yo lo fijaría así y además lo ataría a la inflación. O sea, una vez que ya tienes la línea base donde la gente puede vivir de forma digna, y esto se puede hacer de manera gradual, es una mentira de que si subes el salario forzosamente va a ser inflación y nos vamos a convertir en Venezuela al día siguiente. No, no es cierto. Digo, claro, si lo aumentas 500% de un día para otro, efectivamente va a ser un golpe a la economía. Pero si lo aumentas de forma gradual, hay ejemplos internacionales donde esto ha pasado. En Estados Unidos, en algunos estados han ganado el incremento al salario mínimo de, me parece, $12 y fracción a $15 la hora, y no ha pasado absolutamente nada en la economía. Al contrario, o sea, la gente tiene más dinero, la gente gasta más, la gente se involucra más y hace crecer más la economía. En Australia, por ejemplo, el salario mínimo son algo así como 17, $18 y fracción la hora. Y o sea, yo no he escuchado últimamente sobre la enorme crisis y esta inflación y desastre económico que es Australia. Entonces, sí, o sea, tenemos que tener primero un salario mínimo digno y después atarlo a la inflación, yo diría. El 81. Se reformará el artículo 35 de la Constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la organización de consultas ciudadanas. Aquí hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacer una figura de referéndum, hay que hacer
o una figura de consulta vinculante, pero hay que hacerlo serio. Tiene que participar el INE, tienen que participar observadores ciudadanos, tiene que haber representación de las 32 entidades del país. O sea, tiene que hacerse de forma ordenada, planeada, con plazos específicos para el diseño de preguntas, para campañas de información sobre los temas que se vayan a consultar, sobre el impacto positivo o negativo que puedan tener, etcétera. O sea, hay que hacerlo bien. Después, 82. El primer domingo de julio de 2021 habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúan la presidencia o no. Esto es una promesa de campaña, tal cual, una decisión política, y no me parece mal, la verdad. 83. 5 días a la semana en municipios y estados del país, resolviendo problemas y evaluando el avance de los programas de desarrollo y bienestar. Pues a la fecha creo que no se ha cumplido, pero digo, no pasa nada. El presidente no necesita estar físicamente en un lugar para saber qué está pasando ahí. Para eso tiene cadenas de mando, para eso hay información. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Donde no necesitamos carretas ni caballos para saber cómo está la situación. Tenemos muchos medios para comunicarnos, pero me parece que sí es un avance, por lo menos en el tema de la retórica, que se hagan este tipo de acciones para vigilar el avance de los programas de desarrollo social y del país en general. 84, todos los días desde las 6 de la mañana, el presidente encabezará en Palacio Nacional la reunión de gabinete de seguridad. Esto es algo que se ha venido haciendo y me parece que se tiene que seguir haciendo. Si hay una prioridad de política pública a nivel nacional, es el tema de seguridad, y todos los esfuerzos que se hagan para tener un México más seguro son absolutamente bienvenidos. Entonces se tienen que seguir haciendo. El 85. Se creará, con la aprobación del pueblo y del Congreso, una Guardia Nacional. En este punto tengo mis dudas, en el sentido de que pues no me queda claro que un mando militar, como lo propuso el presidente, sea necesariamente lo que necesitamos para traer paz al país. Tatiana Cloutier ha hecho observaciones bastante atinadas al respecto. Ella cree que es más efectivo que sea una guardia civil o una guardia con mandato civil, y yo iría más allá. O sea, yo iría a cuál es la estrategia integral de seguridad nacional. Vamos a atender el problema de las drogas como un problema criminal, ¿no? El uso y venta, o sea, uso y menudeo de drogas como un tema criminal o como un tema de salud pública. Vamos a seguir criminalizando temas como la marihuana. Vamos a seguir criminalizando temas menores, y vamos a atender las puertas de entrada y salida al narcotráfico o a los grupos de crimen organizado. O sea, ¿cuál es la estrategia integral para atender este tema? Eso es más lo que a mí me preocupa que el tema de una guardia nacional o no, o el mando civil o militar, que claro que es importante, pero hay que ir un poco más allá también. 86. Se van a construir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país. No sé si son pocas o son muchas. No sé si hay un análisis detrás de esto. Yo esperaría que sí. Pero de nuevo, es parte de la estrategia integral de seguridad pública y hay que ver cómo se planea y cómo se implementa. 87. El presidente nunca dará la orden de que el ejército o la marina masacren al pueblo. Pues mínimo, ¿no? O sea, es lo que esperaría de un tema de sentido común. Pues no mates a la gente, cabrón, ¿no? O sea, bueno. 88.
Amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Hay que ver caso por caso. Bueno, pues esto no me parece una política transversal. Esto me parece que hay que analizarlo caso por caso. O sea, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Por qué están presos? ¿Por qué son víctimas? ¿De qué caciques o funcionarios son víctimas? ¿Y por qué tienen que estar en libertad? O sea, no veo otra forma de analizarlo que caso por caso, y habrá que irlo viendo. 89. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se conocerá la verdad y se castigarán a los responsables. Se tenía que haber hecho desde el día 1, pero bueno, se va a hacer ahora y a ver qué resultados se entregan. Las familias de los jóvenes no van a dejar que esto se deje suelto, entonces confío que por lo menos ellos darán seguimiento y se llevará a cabo. No se quedará, ojalá, en la retórica, un buenos deseos. 90. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a periodistas o medios. De nuevo, es lo mínimo que esperamos de cualquier gobierno y hay que ver que se aplique y que se haga bien. La Fiscalía General contará con absoluta autonomía. De nuevo, tiene autonomía, debería tener autonomía y ojalá que se haga. 92. Relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y Judicial. El Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Sí, o sea, en México nuestro diseño institucional hace un presidencialismo demasiado fuerte. Habrá que ver si hay alguna reforma detrás de ello para tener, en Estados Unidos le llaman checks and balances, ¿no? Para tener un equilibrio de poderes. No sé si esto es solo retórica o se van a tomar acciones al respecto. Yo esperaría acciones y reformas, pero a ver qué tal. 93. Implementar el plan de protección civil para los casos de inundaciones, incendios, temblores y otros desastres. O sea, hacer su chamba, pues, ¿no? Esto tiene que ser sí o sí. En 94. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios de autodeterminación de los pueblos. Esto es, de nuevo, sentido común. Yo hubiera puesto los 7 principios, ¿son 7? 7 u 8 principios de política exterior, que después Naciones Unidas se inspiró en nosotros para publicar los propios. Pero sí, estos están en el 89, fracción 10, si no mal recuerdo, de la Constitución. Y, o sea, se tienen que llevar a cabo. Hemos dejado de hacerlo últimamente y es la guía de cómo te conduces en el exterior y es algo que se tiene que hacer. 95. La relación con Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Pues, ok, así tiene que ser, pero creo que vale la pena mencionarlo en la era de Trump. 96. Los 50 consulados en Estados Unidos se van a convertir en defensorías de migrantes. No sé cuál es el alcance de una defensoría de migrantes versus un consulado. Tengo que analizar exactamente qué conlleva esa propuesta una vez que publiquen la información. No sé si ya exista, pero claro, o sea, las remesas son, y esto cada vez que habla Jalife de política exterior menciona este tema, es uno de los principales ingresos del país, o sea, las remesas que vienen principalmente de Estados Unidos. Como tal, no tenemos una política exterior que atienda las necesidades de esa gente como la prioridad que deberían ser. O sea, si es uno de tus principales ingresos como país, ¿por qué no es una de tus principales prioridades de política exterior? Y con temas serios, o sea,
defender sus derechos, buscar un paso a la ciudadanía estadounidense si es lo que buscan, buscar atención a programas sociales, buscar su apoyo eh, para poder votar, o sea, brindarles apoyo para que puedan votar en elecciones nacionales, porque tienen derecho a votar en elecciones federales, por lo menos. O sea, hay muchos temas que estamos dejando de lado. Es gente que lleva a veces generaciones estando en Estados Unidos, lejos de su familia, y creo que es un tema de mínima decencia de un gobierno mexicano atenderlos como se debe. Entonces, ojalá que se haga. No sé cuál es la diferencia entre una defensoría de migrantes y un consulado, pero hay que verlo y hay que darle seguimiento. 97, ya casi acabamos, por fin. Hacer realidad el progreso con justicia y amor a la familia, al prójimo, la naturaleza, la patria y la humanidad. No sé qué carajo significa eso. 98. Se garantizará la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas y la libertad de prensa. De nuevo, es algo parecido al tema de libertad de expresión, pero es algo que esperamos de cualquier gobierno federal, izquierda, derecha, centro, autoritario no lo esperaremos tanto, pero libertario, como se dice López Obrador, esperamos la libre manifestación de ideas y creencias. Yo particularmente no soy una persona religiosa, pero o sea, voy a defender cualquier manifestación de ideas que se tenga. O sea, no soy partidario de ningún tipo de represión, al contrario. Entonces me parece que es positivo que se mencionen los 100 puntos de López Obrador. 99. Convocar a maestros, antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y profesionales de otras disciplinas para la elaboración de una constitución moral. Esto, no sé, no me gusta la idea, no me gusta que el gobierno diga que es moral, que no. O sea, no es función de gobierno dictar la moral. O sea, está el gobierno para administrar recursos, para organizar sociedades, para garantizar el cumplimiento de derechos, para garantizar seguridad, educación, promover inversión, empleo, pero no está para decirte qué es moral y qué no. O sea, la vida ciudadana es la vida ciudadana. Y así como estamos diciendo, ¿no?, tantito atrás, que garantizar la libre manifestación de ideas, abajo estamos diciendo elaborar una constitución moral. Entonces, o sea, como concepto a mí me parecen francamente contradictorias. Habrá que ver qué es una constitución moral, qué incluye, cuál es su alcance, es vinculante o no, son buenas ideas, son recomendaciones, son como los 10 mandamientos, o sea, ¿qué es? O sea, que no entiendo qué significa una constitución moral y por qué es una propuesta de política pública. O sea, me parece que esto no es una prioridad de gobierno y que tendría que eliminarse de los 100 puntos y de cualquier plan de desarrollo y de acción de gobierno que se vaya a hacer. O sea, no quiero que ningún maestro, antropólogo, psicólogo, sociólogo, filósofo, poeta, deportista, futbolista, lo que sea, me diga qué es moral y qué no. O sea, no lo necesito, y menos lo necesito de gobierno. Porque además, o sea, vamos a pensar que esta constitución moral es algo fantástico y está, o sea, el texto, pues el contenido, está de acuerdo con todos los principios morales que yo tengo, ¿no?, o que tú tienes. Está perfectamente alineado y estás de acuerdo en cada punto y coma. Tampoco me gustaría. O sea, mi código moral no necesariamente es de alguien ultra religioso, ¿no?, o de alguien, o sea, porque además ultra religioso, o sea, ¿qué religión? Pues, o sea, no, o sea, están los
cristianos, católicos, presbiterianos, evangélicos, musulmanes, judíos, o sea, ¿cuál de ellos me va a decir que es moral y que no? Algún humanista me va a decir que es moral y que no, tal vez esté más de acuerdo con esa persona, pero, o sea, tampoco quisiera que esa persona dicte a todos los demás que es moral y que no. Digo, tal vez estoy exagerando, tal vez lo estoy pensando de más, y tal vez esto es una vacilada y van a ser un texto de 2 páginas con buenos deseos, que no es vinculante y no sirve para nada. Y ok, o sea, pero tampoco me gusta que el gobierno pierda tiempo en eso. O sea, hay muchos otros temas de política pública, ya vimos casi los 100 puntos, hay muchos donde necesitamos atención inmediata. Entonces, de las prioridades de política pública que hay aquí, esta, o sea, no me parece ni siquiera que registra en mi mapa de cosas que tenga que hacer el gobierno. Una constitución moral, no, o sea, me parece hasta ridículo si quieres. Pero bueno, 100. Se promoverá la lectura en general y particularmente de historia, civismo y la ética. No sé cómo se va a promover, pero ojalá que sean programas efectivos. Sí. Pues bueno, con esto concluimos los 100 puntos de gobierno de López Obrador. Creo que era importante empezar con este par de segmentos exhaustivos en el que pues planteo un poco de mis primeras impresiones y análisis sobre la expectativa que podemos tener del gobierno de López Obrador. Ahora hay que dar seguimiento y en adelante voy a empezar a reportar las noticias tal cual, como van saliendo, ¿no? Dando primero los hechos y después mi opinión, ¿no? Siempre separando las dos. Creo que por ahí sale la cola de Lisa, no sé si salió durante la transmisión. Lisa es la gatita de mi roomie, sí, ella se metió a la cortina y parece que va a escapar. Pero sí, bueno, pues muchas gracias por haberse quedado. A las 2 personas que se durmieron y que escucharon esto, eso es todo. Son los 100 puntos de López Obrador y seguimos reportando otro tipo de noticias.